Bienvenidos al viaje sagrado pero aterrador mientras profundizamos en el tema de la ira de Dios y la gran tribulación. Este tema en particular ha sido objeto de innumerables discusiones e interpretaciones en círculos religiosos y seculares, con diversos grados de reverencia, miedo y fascinación por el poder divino y los acontecimientos apocalípticos que puede anunciar. Únase a nosotros mientras intentamos arrojar luz sobre este tema desalentador. El concepto de la ira de Dios es en verdad un tema profundamente aleccionador. Cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de una ira humana. Es algo más allá del discernimiento, justo y equitativo. El paralelo humano más cercano que quizás podamos encontrar es la ira de un padre cuando ve a su hijo desviándose del camino correcto, hacia el peligro. El Antiguo Testamento de la Biblia contiene muchas referencias a la ira de Dios. A menudo se considera un resultado necesario de la santidad de Dios y su aborrecimiento por el pecado. Y cuando hablamos de pecado, no se trata solo de una mera desviación de las normas morales, sino de un acto que se opone directamente a las expectativas divinas sobre sus vidas. El Nuevo Testamento ilumina que la ira de Dios es real, y caerá sobre aquellos que lo rechazan y eligen vivir en rebelión. Pero no es una rabia subjetiva y arbitraria. Es la respuesta objetiva de la infinita santidad al mal. La gran tribulación, según las interpretaciones religiosas, es un acontecimiento futuro en el que la mayoría está de acuerdo. Va a ser un tiempo tumultuoso, un periodo de sufrimiento y angustia para el pueblo impío mientras la furia total de la ira de Dios se derrama sin ninguna restricción, marcando el comienzo del fin del mundo tal como lo conocemos. Muchas referencias en la Biblia hablan de los signos y etapas de la gran tribulación. Desde el libro del Apocalipsis hasta las advertencias proféticas de Jesús, hay varios contextos que contribuyen a nuestra comprensión de estos acontecimientos futuros. Ángeles tocando trompetas, aterradores fenómenos celestiales, mares convirtiéndose en sangre, angustia incontenible. Estos son solo algunos de los elementos espantosos y escalofriantes que constituyen el tejido de la gran tribulación. No se parece en nada a las pruebas o problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana normal. Entonces, ¿qué puede desencadenar tal furia divina? ¿Te preguntarás? La narrativa escatológica apunta invariablemente al desprecio acumulativo por la rectitud, y al crecimiento exponencial de comportamientos impíos y hedonistas entre las masas. El llamado de Dios al arrepentimiento, y sus amorosas ofertas redentoras han sido continuamente ignorados, lo que lleva a un punto sin retorno. Como seres humanos, a menudo subestimamos el poder de la justicia. Pero Dios, que es el máximo presagio de justicia, no puede hacer la vista gorda ante una decadencia moral implacable y generalizada. Y la gran tribulación, con toda su ira divina, es un testimonio manifiesto de ese atributo inmutable de la deidad celestial. Ahora nos encontramos en la boca de un abismo teológico muy controvertido. Algunos creen que la ira de Dios imaginada hasta ahora es de hecho una construcción antropomórfica, mientras que otros la aceptan seriamente como una consecuencia divina e inevitable de las libres elecciones humanas. Este último grupo sostiene que la gran tribulación comenzará con el rapto, cuando los creyentes en Dios serán llevados al cielo, antes de que el mundo se sumerja en una serie de calamidades en cascada y acontecimientos horribles. Muchos creen que este periodo pondría a prueba la resistencia de los fieles como nunca antes. El debate sobre los aspectos teológicos de la gran tribulación y la ira de Dios es diverso y polémico. Sin embargo, quienes conciben estos conceptos alegóricamente o como una eventualidad, imaginan un mundo desgarrado por el desorden espiritual y moral, sumado a desastres naturales y guerras de proporciones impensables. La gran tribulación se describe a menudo como una agitación global de proporciones apocalípticas. Es un periodo que pondrá a prueba la fe de miles de millones, poniendo de relieve la batalla eterna entre el bien y el mal, los justos y los injustos, los fieles y los injustos. Pero incluso dentro de este paisaje poco iluminado de ira divina, hay faros de esperanza. Corazones compasivos que se extienden en oración humillada, discípulos firmes que atienden la palabra de Dios con amor desenfrenado, verdad y convivencia armoniosa superando la discordia y el engaño. En tales individuos, los atributos divinos de misericordia y gracia finalmente prevalecen. Entre destellos de esperanza, debemos realinear nuestro enfoque en la conciencia colectiva de la humanidad, y nuestra relación en constante evolución con la divinidad. Debemos ser conscientes e introspectivos acerca de nuestras acciones y sus repercusiones, esforzándonos por crear un mundo justo y pacífico para nosotros y las generaciones futuras. Quizás el mensaje de la ira de Dios y de la gran tribulación no se trate de infundir temor en nuestros corazones, sino de asegurarnos de mantener una relación respetuosa y amorosa con lo divino. Se trata de reavivar nuestra cada vez más tenue conciencia de lo que significa aceptar y abrazar su amor, justicia, misericordia y gracia, y vivir en consecuencia. Uno de los aspectos más centrales del crecimiento espiritual es nuestra voluntad de comprender y aceptar la ira y el juicio de Dios, sin negación ni evitación. Deberíamos acoger con agrado tales discusiones, fomentar una cultura de aprendizaje y crecimiento espiritual y trabajar para recorrer el camino recto, evitando el atractivo del pecado. Algunos lectores pueden encontrar estas teorías inquietantes y angustiosas.
La introducción y representación del juicio divino y la ira solo se vuelven más pertinentes en el contexto global donde los conflictos sociales, la destrucción ambiental, la degradación moral y el surgimiento de ideologías impías persisten implacablemente. Es vital recordar que el concepto de la ira de Dios y la gran tribulación no pretende crear pánico o miedo, sino llamar la atención sobre los atributos divinos de justicia y santidad, atributos que nosotros, como creaciones de Dios, debemos comprender y reconocer. A medida que nos acercamos al final de esta expedición etérea, es importante recordar que poseemos el don elegido. La elección de reconocer nuestros errores y corregirlos. La elección de amar, respetar y aliviar el sufrimiento de los demás y, lo que es más importante, la elección de honrar y servir a Dios. Con cada elección que hacemos, perpetuamos el ciclo de pecado y desobediencia o marcamos el comienzo de una era de justicia e inmanencia divina. Entonces, comprometámonos a elegir un camino que conduzca a un mundo de fe, humildad, amor y eventual salvación. Esperamos que esta exploración mística de los temas la ira de Dios y la gran tribulación haya proporcionado mucha información y alimento para el pensamiento. Quien participe en este viaje introspectivo hacia la divinidad debe darse cuenta de que toda fe, esperanza y amor deben sobrevivir a su existencia terrenal. Entonces, prestemos atención, captemos la magnitud y reflexionemos sobre las implicaciones de estos conceptos. Usemos este conocimiento para construir un mundo bañado en atributos divinos, uno que, con suerte, no incitará la ira de Dios, sino que invitará a su amor, misericordia y bendiciones. Las viejas costumbres de las actividades materiales egocéntricas deben abandonarse, y reemplazarse por un amor sincero por la humanidad, y un profundo respeto por toda la creación de Dios. Al vivir de acuerdo con el plan divino, podemos evitar, o al menos mitigar, la severidad de la inminente gran tribulación. En conclusión, los conceptos de la ira de Dios y la gran tribulación se retratan con medidas iguales de ojos húmedos y valor de resolución y mentón. Se representan no para asustarnos ni alarmarnos, sino para sacarnos de nuestro sueño espiritual, para reavivar nuestra conexión con lo divino, y para construir un mundo digno de la bendición divina. Alcémonos de las implacables profundidades de la implacable impiedad, la autocomplacencia y la apatía, y avancemos hacia las alturas ilimitadas del sacrificio, la compasión y el amor. Porque al final, solo el amor salva. El tipo de amor que respeta la divinidad, respeta a la humanidad y respeta el mundo que nos rodea. Este capítulo del discurso espiritual puede terminar aquí, pero nuestros viajes individuales y colectivos hacia la comprensión y aceptación de la ira divina y la tribulación son eternos. Deben permanecer activos y evolucionando, marcando cada paso que damos a medida que avanzamos hacia una comprensión más profunda de la divinidad y de uno mismo. Que estas ideas no solo nos informen, sino que también nos inspiren a hacer el cambio que buscamos en el mundo. Que la contemplación de la ira divina encienda una llama de reverencia divina en nuestros corazones. Y luchemos por una realidad que invite al placer de Dios, buscando la salvación en lugar del escrutinio de su ira. Si suscribimos la creencia de que estos conceptos son literales, metafóricos o algo intermedio, no es tan crucial como viajar hacia una vida que agrade a Dios. Comprender estos conceptos puede moldear profundamente nuestras visiones del mundo, nuestras elecciones y, en última instancia, nuestros destinos. Entonces, llevemos adelante estos pensamientos y reflexiones, permitiéndonos guiar nuestras decisiones, moldear nuestras relaciones, impulsar nuestras oraciones y impulsarnos con compasión a aliviar el sufrimiento. Es en estos pequeños y constantes esfuerzos que allanamos el camino para un futuro guiado por el amor, la paz y el orden divino. Cuando termine nuestra exploración, abracemos estas nociones con corazones abiertos y mentes firmes. Esforcémonos por comprender mejor los atributos divinos y, al hacerlo, llevar vidas que no solo se viven, sino que se viven al máximo potencial de la autenticidad humana y divina. Al abrir las cortinas de nuestras reflexiones, inspirémonos a ir más allá de las narrativas de la ira de Dios y de la gran tribulación, para desempeñar un papel integral en la reescritura de las narrativas del amor, la esperanza y la salvación. Porque dentro de nuestro espíritu humano colectivo reside el poder de crear un mundo limitado por la justicia y el amor divinos. Esta exploración, resumida en estos temas, se esfuerza por subrayar la relación integral entre la justicia, la gracia divina y el plan último de redención. Las nociones de ira divina y gran tribulación deben verse dentro de esta perspectiva integral que une miedo, humildad, esperanza y amor. Aunque este es el final de nuestro viaje actual, les dejamos con un llamado a la acción. No se limite a vagar junto con estas profundas reflexiones. Recupera algo tangible. Algo que puedas tejer en tus vidas y en el tejido de la sociedad. Actúa con compasión y amor, haz justicia, camina con humildad y fomenta la bondad y el respeto. En la gran sinfonía de la vida, todos somos notas únicas que contribuyen a la composición divina. Esforcémonos por hacer que nuestras notas individuales resuenen con la melodía divina. Porque solo cuando vivamos de acuerdo con este ritmo universal podremos esperar silenciar la cacofonía inminente de la ira y la tribulación divinas.